es el grupo, el cantante, y cómo se llama la canción, y si la bailó o no la bailó. No, Yo claro, creo que sí. claro, porque todas las canciones éxitos en inglés fueron éxitos en español. Así Esa es, Los canción famosos covers, ¿no? De los sí, 50. de los 50 más o menos. Ay, el muy grupo chiquito. el grupo eran los Drifters. Y había muchos grupos de raza negra. De mucha categoría. En los 50 estaban los Coasters. Coasters eran otros. Estaba los más famosos de esa época, los Platters. Los Platters, Only You y Smoke Get in Your Eyes. Alberto Cayo, no te dejaron ni uno. Esto Sí, usted los conoce todos. Los estaba disfrutando todavía la música de fondo, porque luego también en los covers que dices tú, pues en los 60 viene Exacto. los muchachos de Agua Sonora, los Abson Boys, y hacen un super éxito, que muchos lo recuerdan básicamente con Fue en un café. Así es. Y esa es la canción Los original. grupos mexicanos de esas décadas, unas interpretaciones de esos covers de una manera excelente. Pero esta nunca fue un exitazo. Sí, Tuvieron mucho los Abson, pero esa, ¿cómo lo recuerdo? Y muchos escritores o traductores, o más bien escritores, porque no traducían literalmente, de esas canciones, muchos eran de aquí de Laredo. Los Seven Days, Los Seven Days, Juan y los Matemáticos. los Tena de los Rebeldes del Rock, eran de aquí de Oye, Laredo. Chito, y en esa época de oro, Enrique Guzmán, César Costa, también cantaron muchos covers también, ¿no? Pues todos. Ellos, Sí. aparte. Sí, Manolo sí. Muñoz. Manolo Muñoz. No, ¿cómo no? Es la mejor voz de esa época. Yo creo, Chito, yo creo que sí. Bueno, él y Alberto Vázquez, ¿eh? No, pero la voz de Manolo Muñoz era otra cosa. Sí, bueno, La de Alberto Vázquez era muy buena. él era barítono, ¿eh? Era carita y personalidad. El otro era una... Sí, lo que pasa que Déjala, yo creo que Chito, ellos eran otra de los cosa, 60 decirlo. para arriba, ¿eh? Y estos grupos, los Coasters, los Drifter, eran como de los 50. 50, 60, ¿verdad? Sí. Y escogí estos grupos musicales Sí, porque ¿qué tiene que ver? por dos razones, ¿no? Por dos razones. Una que me llama la atención, en ese entonces, los 50, Chito, había un racismo brutal en Estados Unidos. sí. Y cómo sobresalían este grupo de afroamericanos. ¿Verdad? Los Platters, todos los que comentamos ahorita. Los Platters fue el único grupo que se dio el lujo de que lo llevaron a Rusia en los 50. Bueno, los Coasters y los Drifters también viajaron a muchas partes del mundo, Chito, aparte bueno, a Rusia no sabía que nada más que dices tú, pero todos estos viajaron por toda América Latina y por Europa y Asia, ¿eh? A los Coasters tuve la oportunidad en ese entonces, en los 50, En los 50. de verlos personalmente. ¿En dónde? En Cheyenne, Wyoming. En Wyoming. Cuando estabas en el ejército, Chito. Cuando estaba en el ejército, lo llevó el ejército allá a entretener a los soldados. Los dejaron ir, Y Chito. ahí estaba yo. No se los llevaban a propósito. Los llevaban a propósito. Sí, Sí. Y venía parte de los Coasters, venía como estrella Brenda Lee. Brenda Lee. Brenda Lee tendría, yo creo que cuando mucho, 16 años. Ella empezó siendo una niña. Era una niña, sí, pero ya tenía la voz. No, muy buena voz. Yo lo recuerdo a Brenda Lee, Chito, cuando quedó Kansas City campeón. Sí. Ella cantaba una canción, Brenda Lee, Kansas City. Kansas City. Here I come. Here I come. No, buenísima. Y bueno, escogí esa música porque en los 50 hubo un boxeador extraordinario en peso completo y dicen, y yo estoy de acuerdo, está entre los primeros 10 mejores pesos completos ¿En del Estados mundo. Unidos? En No, Estados del casi mundo. A nivel equivocado. mundial. Está entre los primeros 5 para mí. Sí, mire, sí. Era un súper peso para ti, completo. Fernando? A Pues, todos les mira, ganó. yo Lo no que discuto. pasa es que estaba mafiado con la mafia mafia de ese redonda. entonces. ¿Ya había eso entonces? Y esas dos peleas que tuvo con Muhammad Ali, una de ellas no se vio el golpe cuando cayó noqueado. Le llamaron el golpe fantasma, Chito, pero mira, con la tecnología moderna sí lograron captar que hubo un golpe. No era tan contundente como tal vez por haberlo enviado a la lona y que ahí se hubiera quedado, pero efectivamente sí hubo. No lo vio casi nadie, fue en el primer episodio. Fue cuando perdió el título. No, fue en la revancha, porque perdió el título en el 64 y después le dio la revancha y fue Todavía era Cassius Clay. Cassius O Clay. sea, no era Lee. Así es. Bueno, hablamos de Charles Liston. Él es el campeón al que nos Charles referimos, Liston. pero tenía un apodo, le decían Sonny, como O hijito. le decían el oso. El oso feo le puso Muhammad Ali, Cassius Clay. Y no faltaba, la verdad. No, la verdad que sí estaba feo este hombre. Y la verdad, como muchos, una vida muy triste la de este hombre, Sonny Liston, campeón del mundo.
fue uno de los 25 hermanos, una familia de 25 hermanos, imagínense. Él nació en Arkansas. Debe haber habido medios hermanos, no creo que 25 se haya lamentado ahí. Pues mira, Chito, es muy probable que sí. La verdad, familias disfuncionales, pues empiezan los señores a tener hijos por todos lados. Sé que era uno de los 20. Se queda sentada en la mesa, 25 tortillas y un fregazo. Imagínate. Como decía un amigo, nos daban a comer a la carta. Sí, el que sacaba la carta mayor era el único que comía. No, una vida muy triste. Usted presume los 25 son y listo. Yo le voy a comentar, y es verdad porque yo lo presencié. Cuando falleció mi abuelo, sí, don Enrique de la Mora Álvarez, nada más pudieron asistir al velorio 49 hijos, siendo mi padre el mayor. Obviamente no de la misma señora, ¿verdad? 49 que pudieron asistir. O sea que no es el total de hijos. No estará en Ripley. No. No está en el récord Guinness. 49 hermanos. Sería bueno llevarlo. No. 49 hermanos me parece como un poquito exagerado, pero bueno. Yo lo vi. ¿Y eran hermanos suyos? No, eran tíos, medios hermanos de papá. Pues Sonny Liston era algo parecido. Y pobrecito. 25. Tuvo una carrera extraordinaria, perdió 4 peleas y de las 4 peleas pues estaba muy dudoso ahí. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, déjenme hablar del principio de su carrera, Chito. Su madre se mudó a Missouri por la pobreza, los dejó el papá. Volvemos a lo mismo, no sé si el papá fue el de los 25 hijos. A lo mejor sí, pero diferente mamá, ¿verdad? Afortunadamente lo dejó. Lo dejó, sí. Porque lo maltrataba, que todavía de grande tenía cicatrices en la espalda. Las huellas en la espalda de los cintarazos. Y son familias disfuncionales, triste. Y él a los 16 años se dedicó a la delincuencia. No tenía más remedio. Muchas veces nosotros juzgamos lo que hacen algunas personas y pasamos por alto a veces su vida, sus excusas. ¿Qué es lo que...? Tiene uno que ver el entorno de cada una de las personas y el contexto en el que se desarrollan. Así es. Esa historia, cuando tuve la oportunidad de hacer la tarea, gracias a usted, sí, me sorprendió porque fácilmente ese señor le preguntaba también, ¿ya hicieron una película? Porque casi te vas hasta el problema de la esclavitud, sí, muy reciente para las épocas, hasta llegar a la fama y la fortuna, y que luego de cualquier manera o de una u otra forma para mi generación hacemos presente a Sonny Liston, yo por lo menos así lo recordaba, por el knockout que le propinó Cassius Marcelo Clay. Así es. No, la verdad que sí es de película, y hay una película que pues se las debo el nombre, es película documental de la vida de él porque es extraordinaria. Él aprendió a boxear en prisión. A los 16 años no tuvo más remedio que entrar con las manos. Bote ya. Sí. Y ya grande, ¿eh? No, ya grande. Y lo que me gusta aquí, hay un hecho que quiero remarcar. Ahí en la prisión había un sacerdote que era el encargado de los deportes, de los reos, y le vio cualidades a Sonny Liston, y siendo que aparte de tenía esas virtudes para boxear, pues este hombre pudo recomendarle el sacerdote que se dedicara al boxeo. Y gracias al boxeo, déjenme decirle que muchos jóvenes se han salvado de caer en la delincuencia. Claro. Entonces, una vez que sale de prisión, hace algunas peleas amateurs y empieza a ganar muchos combates, Chito. Era un hombre que, según esto, dicen que tenía los puños más grandes en la historia. Los puños enormes. Mira, me pierdo, pero les voy a dar un número. Creo que eran 38 centímetros el diámetro de los puños, y han sido uno de los más grandes de un boxeador. Y muy bueno, Chito, como tú dices, está entre los mejores 5. Es muy probable. Yo he leído que está entre los mejores 10 pesos completos que ha tenido la historia del boxeo. Y él le gana el campeonato en el 62 a Floyd Patterson. Peso chico. Bueno, era peso completo, que venía de siendo un peso chico, pero en ese entonces pelearon por el título. El campeón era Floyd Patterson. Y recordamos que Patterson ganó el campeonato y con eso dejó un récord de ser el más joven. Así es. En obtener un título, y su manager, Cus D'Amato. Me acuerdo. Cus D'Amato manejó a Floyd Patterson, y lo que me llama la atención, que fue el primer campeón más joven en la historia, y después de él, el que lo superó fue
Mike Tyson por algunos meses. ¿Y quién manejó a Mike Tyson? Cus D'Amato. O sea que los dos campeones más jóvenes que ha tenido la historia del boxeo han sido dirigidos por este extraordinario entrenador. Total, Sonny Liston le gana el campeonato a Floyd Patterson y no querían que se enfrentara Floyd Patterson a Sonny Liston porque ya se sabía quién manejaba la carrera de Sonny Liston. ¿Quién era? La mafia. La mafia. Había dos personajes muy importantes y que eran los que se llevaban la tajada más grande en las bolsas que ganaba Sonny Liston. Y por otro lado, Floyd Patterson era un boxeador que la gente quería, había sido ganador de una medalla de oro en las Olimpiadas. Y total, cuando se celebra la pelea por el campeonato del mundo, era el bueno contra el malo. El malo era Sonny Liston. Y lamentablemente Sonny Liston le gana por nocaut en el primer episodio. Gana el malo. Y ganó el malo. Pero viene la revancha, Chito. Vuelven a pelear Sonny Liston y Floyd Patterson y le aplica la misma medicina. Sigue ganando el malo. Era demasiado boxeador para hasta que Patterson. llegó Cassius Clay. Inmediatamente después, en el 64, viene este joven, Muhammad Ali, que todavía no se llamaba así, se llamaba Cassius Clay, que también venía de ganar una medalla de oro en Roma en el 60. Y las apuestas en esa pelea, Chito, estaban a favor de Sonny Liston por mucho. Porque si bien era ganador de una medalla de oro Cassius Clay, pero todavía no se sabía cuál era su potencial. Y en 7 episodios le gana. Se retira, ya no quiere seguir peleando en el 7º episodio Sonny Liston, pero ocurrió una cosa muy curiosa en esa pelea, Chito. En los rounds intermedios, como en el 5º, en el 6º, Cassius Clay se quejó de que le ardían mucho los ojos y que supuestamente en los guantes de Sonny Liston habían puesto alguna química. Sustancia prohibida. Alguna sustancia para poder que no pudiera ver bien Cassius Clay. Y ya habían tenido evidencia que en otras peleas anteriores Sonny Liston había usado algo en sus guantes. Y si lo manejaba la mafia, donde había demasiado dinero en las apuestas, lo más probable es que así haya sido. Pero cuando Muhammad Ali se queja ante Angelo Dundee, que era su manager, dice, ya no puedo ver. Y lo anima a Angelo Dundee a seguir adelante, le echa agua en el rostro, le limpia y dame un round más, hasta que llega el 7º episodio y ya no puede seguir peleando Sonny Liston y conquista el título. Y de esa manera, Sonny Liston pierde el campeonato. Fue un campeón muy efímero. Por muy poco tiempo fue campeón del mundo, pero dejó evidencia de su gran calidad. Y ahí ganó el bueno. Ahí sí ganó el bueno, que era Muhammad Ali, que era Cassius Clay. Pero es una vida muy triste la de este hombre. Y al final no menos triste. Menos triste. Su última pelea fue en diciembre 30 del 70, 1970. Y fallece diciembre 30, no, perdón. Su última pelea fue junio 29 del 70. En el 70 es cuando fallece, efectivamente. Pero su última pelea fue el 70 también, en junio. Sí, meses antes. Chuck Wepner. Chuck Wepner. Fíjese, ese Chuck Wepner, la película Rocky. Y aquí la bronca es que nunca se supo de qué murió ni Bueno, cómo murió. la esposa había salido, lo había dejado en casa Sonny Liston, y cuando regresa, 2 días después, estaba en la alberca muerto. Y ahí queda siempre la duda, porque oficialmente dicen que murió por una sobredosis de heroína, pero también se corrió el rumor de que lo había matado la mafia. Ese es una cosa. A la edad de. Yo lo quiero más a la segunda. Sí. Oye, Chito, ¿no vas a mandar saludos? Sí, pues, porque pues ya. se te pasa, Chito. ¿Cómo no se nos pueden ir en Vivos. vivo, exactamente. No. Es gente que siempre nos escucha los jueves. Ah, malos jueves, ok. Pues, ¿a poco quieres que te escuchen también todos los Todos los días? días, pues, todos los días, Chito. Se cansan. Eso suena como reclamo a tus amigos. Muchos saludos al licenciado Teodoro Pedro Cantú, amigo mío de muchos años de juventud. Desde niños. No tampoco, pero sí, de jóvenes.
de Jorge Pérez Aguilera, El Cruz Azulino. Cruz Azulino, que ya se defiende porque ya Cruz Sí, Azul pues, no como está que ya van malo como el ganando. año pasado. Entonces, pero muchos saludos para él. De May Pescador, que es de la Edo, Texas, pero también es súper aficionado al box. Y la Huawis. Y el Huawei. El Huawis. No la Huawis, el Huawis. Nadie sabemos cómo se llama, pero el Huawei sí sabemos quién es. Pues muy bien, Saludos saludos. ahí a José Luis, Y a Ricardo Pérez. Ah, Ricardo Pérez, sí. que también nos escucha todos los jueves. a José Luis García, a Leona Reyes, Tere Núñez, Juan Martínez. Hay mucha gente que nos está escuchando. Muy bien. Fernando. Amigo, Saludos. tus amigos nos escuchan y saben de boxeo, Chito. Yo no te voy a echar mentiras, no saben mucho de boxeo, pero nos escuchan porque Ah, qué bueno. Es que, Fernando, es que la plática que tenemos aquí los jueves es muy amena, aparte de la amistad Claro, que tenemos de porque es muchos sabroso. años. pero aprenden mucho con ustedes. A mí me gusta mucho hablar con personas que tienen poco conocimiento porque muchas veces esas personas tienen puntos de vista distintos al que uno tiene y a veces yo me Como con Roberto Magdaleno, ¿no? Así que gente que sabe Roberto, de- no. Roberto Magdaleno sí sabe, pero el defecto es que no sabe perder. No le gusta, pero Y menos con un vasito de agua, ¿verdad, Fernando? Bueno, ya andaba un poquito alegre, pero bueno, saludos a tus amigos, Chito, y gracias por escucharnos. así es. Y yo me conformo con que nos escuchen nada más los jueves, ya es cosa de Mario. Es sí. problema de él. Es y de los de otras mesas. No hay que forzarlos tanto. Voy poniendo las golondrinas tú, Manuel. Murió Sonny Liston regresando al Oso Feo que perdió con Cassius Clay el campeonato del mundo. Él sus últimos días los vivió en Las Vegas y cuando fallece fue todo un show. El sacerdote aquel que lo encontró allá en prisión y que fue el que le recomendó que entrara al boxeo fue el que le fue a dar la despedida. Así. Y luego se quejó el sacerdote porque dice que no lo dejaron en paz ni hasta en sus últimos días a Sonny Liston, porque hicieron un desfile en el strip de Las Vegas, Chito. Y fueron gente del espectáculo. Y había un presentador de televisión, Ed Sullivan. Ah, sí, los Ed domingos. Sullivan. Ed Sullivan 8 de Show. la noche. El show Ed Sullivan. Precioso programa, de veras. Siempre, Muy famoso. muy bien. Yo siempre estaba esperándolo. Él los trajo a domingos. los Beatles, yo vi a los Beatles ahí. ¿Y a qué horas trabajaban? No, el domingo. Los domingos. No, pues muchos del espectáculo estuvieron en ese desfile, pero fue todo un show. Llevando el ataúd enfrente, ¿verdad? La gente le llamó la atención y el sacerdote con justa razón dijo, déjenlo descansar, no, dice. Le sacaron jugo no nada más cuando estaba vivo, sino hasta cuando estaba ya fallecido Sonny Liston. Y lamentablemente fallece a la edad de 38 años. Hijo, está muy joven. Jovencito, y esa duda de que si fue muerto por la mafia o murió por una sobredosis. Recordando a Ed Sullivan. Ed Sullivan, sí. Ed Sullivan. No, Sullivan. Sullivan. A Sullivan. ¿Qué pasó? Sí, Fernando? perdón. Él presentó por primera vez a nivel nacional Sí. a Elvis Presley. Así es, no lo quería presentar. Fue el primero que presentó a nivel nacional a los Beatles. También. A todo inclusive al chamaco español, ¿cómo se llamaba? Que cantaba, Julio Iglesias, no, chamaco. cuando lo presentó era chamaco. No, cuando el que hizo películas, Joselito. Joselito. Lo presentó, no. cantó Granada ahí. Sí, era sí, era sí, el, A los Rolling Stones también fue el primero que También, lo presentó. Ed Sullivan. Era muy amigo de Sonny Liston y lo hizo en varias entrevistas. Oye, era como en la hora el anunciador de boxeo, ¿no? De los grandes eventos en Las Vegas. ¿Cómo se llama el güero? El anunciador, Michael Buffer. Ese me... Ah, que no, bueno, No, este digo, era no se más compara. famoso. No, Ed Pero yo digo Sullivan. acá en el boxeo, ¿verdad? Todo mundo quería salir en ese programa de todo el mundo televisión. estamos esperando a las 8 de la noche, bueno, tiempo de México, el programa del Cuando presentó a Elvis Ed Presley, Sullivan Show. así se Oye, no llama. me dejes atrás a Raúl Velasco, Chito. No, este era más Raúl famoso. Velasco, Acá en perdón, México. Velasco no. No, dijo que nada más le hicieran tomas de la cintura para arriba porque movía mucho las caderas y que era inapropiado. Eso, Así y ya es. después se convenció de que no tenía nada que ver. Total, Sonny Liston, uno de los ponchadores más... Para mí, entre los 10 pesos completos, bueno, los de 10 todos los tiempos. estamos de acuerdo, entre los 10. Antes de irnos, ¿cuántos blancos en esos 10 pesos completos? No había. Chito, no cuando había. Yo empezamos, creo que era dijiste blanco, que los primeros 5.
Y los primeros 5. 5. No, sí, Chito. Bueno, en la despedida, en su funeral también fue Joe Louis, que era amigo de él. Que ya hablamos de aquí, de Joe. Sí, de Joe Louis. Total, los Drifters. Faltó tiempo para hablar de eso. Sí, los Drifters eran un grupo musical del tiempo de Sonny Liston y hablamos de Sonny Y Liston. aprovechamos, Chito, para felicitar a Fernando Laurel, que el día 5 pasado de abril cumplió Exactamente. años, Fernando. No dijo 30 y cuántos, qué, Fernando. No digo la edad. A mí no me interesa. Tengo 71 años y la verdad que me siento como de 70 y medio. ¿Viste cómo lo dijo? Sí. Tengo 71 años. ¿Qué pasó, Fernando? Como quieras, está grabado, Fernando.